¿Cómo y por medio de qué te puedes hacer sabio para la salvación? Pero para que eso sea posible y para poder tener la utilidad del arma de la palabra de Dios y para que puedas tener esa relación con Dios, ¿cuál es el primer paso que debes hacer? Hay un primer paso para poder tomar la Biblia y para poder leerla, cosa que no habíamos comentado, pero cosa que hacemos. Y si usted es un observador y ya tiene tiempo siguiendo al Señor, siendo discípulo, porque recuerde que no somos miembros. Los que están viendo este video no son miembros de iglesia. Usted es un discípulo del Señor con una misión de hacer más discípulos. ¿Okay? Y si es primera vez que estás viendo este video, te pido que le abras el corazón al Señor para que Él pueda hacer en ti lo que Él desea hacer en ti. Si deseas más información, comunícate conmigo, me dejas un mensajito allí con tu número de contacto, con alguna manera que podamos contactar y yo te pongo en contacto con cualquier iglesia adventista en cualquier parte del mundo, porque por la gracia de Dios, la iglesia adventista del séptimo día está en todo el mundo. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a orar para dar inicio a esta lección de este día. Padre nuestro que estás en los cielos, toda la honra y la gloria es tuya, mi Dios. Aquí estamos, oh Padre, delante de ti, agradecidos nuevamente porque tu misericordia ha sido renovada en este día y nos ha dado vida para poder encontrarnos nuevamente primeramente contigo, Señor. Gracias, oh Padre, porque has velado nuestros sueños, nos has cuidado en la noche, Señor, y nos has dado tu Santo Espíritu, nos has tomado con tu Santo Espíritu, para que podamos vivir una vida conforme a tu santa y divina voluntad. Perdona nuestros pecados, oh Dios, y límpianos también de toda maldad, porque eso dice tu promesa, tu palabra, oh Dios, y creemos en ella, Señor. No es solamente perdón, sino transformación, porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias te damos, oh Padre, por tu palabra y por la salvación que nos has dado. Oración que hemos hecho en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mi hermano, hoy es lunes 20 de abril. La lección del día de hoy tiene como título La autoridad de las Escrituras. Voy a recordar el versículo para memorizar porque no lo comenté en la lección del día de ayer domingo, pero bueno, sí lo nombré en la oración varias veces, pero no lo nombré como el versículo para memorizar. Les recuerdo que está en Hebreos capítulo 4, versículo 12, y dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo voy a buscarlo en mi Biblia, que es Reina Valera del año 95, porque ese es el versículo que voy a poner yo allí cuando el video, cuando usted lo esté viendo, para que pueda leerlo correctamente. Dice así: la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bueno, es la misma versión. Lo que pasa es que aquí no lo dice, por eso que quería verificarlo, porque en algunas ocasiones ha sido diferente. Ok, entonces, lunes 20 de abril, la autoridad de la palabra de Dios. Vamos a leer segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al versículo 17. Y dice así: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La primera pregunta es: ¿cómo y por medio de qué te puedes hacer sabio para la salvación? Por medio de la palabra de Dios, por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Entonces ahí tienes la primera respuesta a las preguntas de este día. Versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, basado en esto, ¿qué es la Biblia? Es la palabra de Dios. Pero ¿cuánto de la Biblia es palabra de Dios? Toda la Biblia es inspirada por Dios, toda.
desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Aquí no hay de que yo saco los versículos que a mí me convienen, los que a mí me gustan y manipulo la Biblia y digo, creo una verdad, que es la que yo creo y es la que yo voy a enseñar. No, mi amado, así no funciona. Porque la Biblia se entiende de esta manera. Vamos a Isaías capítulo 28, vamos a leer el versículo 10. Isaías capítulo 28, el versículo 10. Y dice así: porque mandamiento tras mandamiento. Voy a leerlo desde el 9. ¿Ok? Desde el 9 para que tengamos el contexto. ¿A quién se habrá de instruir? ¿A quién se habrá de entender la doctrina? A los destetados, a los recién nacidos. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea tras línea, un poquito aquí, otro poquito allá. Versículo 13. La palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea tras línea, un poquito aquí, un poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, atrapados y aprisionados por la palabra de Dios. Es decir, hasta que sean transformados, pero con una condición: si le abres el corazón a Dios. Porque si tú agarras la Biblia sin verle ningún valor, entonces la palabra de Dios no tiene poder para transformar y por supuesto no va a tener autoridad para ti. ¿Ok? Ok, vamos a fijarnos lo que dice aquí la lección, que es interesante. Al estudiar la Biblia no debemos pretender que ella sirva a nuestros propósitos o concuerde con nuestros puntos de vista. Como hemos visto por ahí en algunos memes, en algunas publicaciones, la palabra de Dios no la adapto a mí, sino que yo me adapto a ella. ¿Ok? Entonces dice, pues pueden ser diferentes de los de Dios, mis puntos de vista. Obviamente van a ser diferentes porque mi naturaleza es distinta. Pero cuando le creemos y la palabra de Dios hace lo que viene a hacer, que nos transforma y tenemos el nuevo nacimiento espiritual, entonces empezamos a tener la mente de ¿quién? La mente de Cristo. Entonces vamos a tener discernimiento para poder entender. Dios no es una marioneta que se maneja con hilos, dispuesta a responder a nuestros caprichos y voluntad. ¿Cómo son los caminos de Dios? Más altos, ¿verdad? Y más poderosos que los nuestros. No los entendemos. Sus pensamientos y sus caminos son más altos que los nuestros. Y eso lo puede leer usted en Isaías 55:9. ¿Okay? Entonces, por lo que nunca debemos tratar de controlar las palabras que nos dirigen. Tampoco debemos escoger las partes de la Biblia que nos resulten más cómodas. Por el contrario, debemos considerar la Biblia como un todo. Ejemplo de esto. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, creo que en el libro de Romanos dice que, no recuerdo exactamente, y me disculpan, no estaba esto preparado en la lección, sino que el Espíritu Santo quiso el ejemplo. Llega y dice, ¿verdad? Bueno, a mí me gusta comer el cerdito, la carne es excelente, como yo he estado en muchos grupos cristianos y como lo dicen con jactancia. Uy, pero qué rico un chanchito, para provocar, porque saben que nosotros como adventistas no comemos puerco ni nada de esto. Entonces lo dicen así y creen que están haciendo una gran cosa, porque dicen que por la palabra de Dios todo se purifica. Pero cuando nosotros leemos Levítico capítulo 11, dice que el cerdo no se debe comer porque es un animal inmundo. Dios lo creó con un propósito. ¿El propósito de qué? ¿De qué se alimenta el cerdo? Entonces, eso es lo que usted está comiendo, ¿no? Que el cerdo ahora es distinto porque es criado en granjas y tal. Pero el concepto sigue siendo el mismo. O sea, se respeta la palabra de Dios solamente porque Dios la dijo. Esto no es legalismo. Eso es tener temor a Dios y entender que si Dios lo dijo, Él sabe por qué Él lo dijo. Entonces, una parte de la Biblia no va a contradecir a la otra. ¿Okay? El resto es adaptar a la Biblia a mis gustos, a lo que yo quiero hacer y justificar lo que estoy diciendo, y encuentro un versículo que justifique mi actuación. Dios no cambia, ¿o sí cambia? Dios no cambia. Dios es el mismo y por eso es que usted y yo podemos confiar en Él. ¿Por qué? Porque Él demostró su amor para contigo y ese amor no ha cambiado.
¿ok? Cristo murió por ti, por amor a ti, y eso no ha cambiado. La promesa fue dada desde antes de la fundación del mundo, y eso no ha cambiado. Entonces, el mismo Dios que dijo allá, que le dijo a Moisés, escribe esto, de que animal que de la tierra comerás los animales que rumian y tengan pezuña hendida. Pero el cerdo tiene la pezuña hendida, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. Ese es el mismo Dios. El Dios no cambia. Entonces, acto seguido, yo les recuerdo que le decía a estos amigos, hermanos, o sea, porque creen en Cristo también, hermanos, que cuando decían eso, les decía, uy, pero qué rico una cucarachita, uno ora y queda sabrosa, la aliña bien con tomatico y todo, y un buen guisado de cucaracha, porque la oración purifica y la oración santifica la comida. Ah, pero ahí no estaban de acuerdo, porque decían que era un animal inmundo. Pero no están diciendo que por la oración se purifica todo. Entonces son las cosas, son las contradicciones que uno se encuentra cuando uno empieza a sacar versículos a conveniencia y adaptarlos para aceptar, para creer o para adaptarlos a nuestro estilo de vida. ¿Okay? La palabra de Dios, como le dije, como lo dice ahí 2 Timoteo, es un todo. Toda es inspirada por Dios. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hay corrientes hoy día que dicen que, bueno, que el Antiguo Testamento era para Israel. Eso no tiene validez para mí hoy, pero eso es un error. Porque toda la palabra es inspirada por Dios. ¿Qué diríamos del santuario? Cuando nosotros leemos Éxodo y Levítico. Uy, qué pesados esos libros. Pero ¿por qué Dios reveló eso? ¿Cómo crees tú que puedes entender el libro de Hebreos si no entiendes el santuario terrenal? ¿Por qué crees tú que el Señor le reveló a Pablo que escribiera el sumo sacerdote de los sacrificios del sacerdocio levítico? ¿Por qué? Porque es una representación de lo que simbolizaba la sombra que el tabernáculo del desierto era para lo que representaba realmente el antitipo, el tipo y el antitipo que es Cristo. ¿Okay? Entonces, así vemos que la Biblia es un todo y así en todas partes. Las genealogías, que uno llega a las genealogías, pero ¿esto para qué? ¿Qué útil puede ser esto? Para demostrar el orden estricto de Dios. Que una persona 500 años después podía demostrar que era descendiente del pueblo de Israel porque tenía la partida de nacimiento, ahí estaban las crónicas. ¿Okay? Y a través de esa genealogía, vemos el libro de Mateo capítulo 1, que empieza con la genealogía de quién. Y Lucas capítulo 3, la genealogía de quién. Hasta dónde la lleva Mateo y hasta dónde la lleva Lucas. Al Hijo de Dios. ¿Okay? Perfecto, mi amado. Hay algo importante que debemos destacar aquí. La palabra de Dios es un todo. Y la palabra de Dios es espiritual. Entonces, lo primero, la primera pregunta, bueno, la hice como segunda, pero era la primera. La primera pregunta, ¿cuál es el primer paso para poder estudiar la Biblia? Es orar. Porque este es un libro que se discierne espiritualmente. No se discierne en la carne, sino espiritualmente. Por eso es que los que se pierden, esto es locura para ellos, porque no lo pueden discernir. ¿Okay? Entonces, es sencillo, pero hay que estudiarla con la razón, hay que discernir con la razón y hay que hacer exégesis y buscar cuando te llega alguna pregunta de algo que no entiendes. Por ejemplo, ¿por qué en Josué leemos, porque ya lo estudiamos también, que en la tierra de Canaán Dios mandó a que se exterminaran todos los pueblos, incluidos los niños de pecho? Que mucha gente dice, pero ¿cómo un Dios de amor puede hacer eso? Es un Dios distinto a Jesús, porque Jesús cuando caminaba lo que hacía era el bien, pero ese Dios del Antiguo Testamento es un Dios terrible. Es el mismo Dios. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿O acaso no crees que el Padre mío en el Padre? ¿Ves?
La Biblia es un todo. Entonces, cuando no lo puedes entender, tú tienes que ir a Génesis y ves ahí que en el capítulo 15 Dios le dice a Abraham que le iba a dar la tierra, ¿verdad? La tierra de Canaán, pero aún no era el tiempo, porque sus descendientes iban a ser esclavos en tierra extranjera, porque bueno, ellos también tomaron malas decisiones allí, pero ese no es el punto de la lección, que ya nos hemos extendido bastante, sino que aún no había llegado al colmo de la maldad de los amorreos, de los cananeos. ¿Qué estaba pasando en ese tiempo que Dios habló con Abraham? ¿Qué había para esas tierras? Gracia. ¿Qué pasó cuando ya el pueblo de Israel cruzó el Jordán? La puerta de la gracia para ellos había cerrado, así como pasó en el arca. Y ya no había oportunidad de salvación. Ya Dios había hecho el juicio, había hecho un juicio investigador previamente para poder determinar la sentencia, porque ¿es Dios justo o es Dios injusto? Dependiendo de esta respuesta, usted va a entender lo que pasó allá. Y aquí yo no estoy filosofando ni estoy especulando. Yo estoy hablando en base a lo que la Biblia revela, el Dios de la Biblia, con el discernimiento que Dios me ha dado. Él no va a afectar mi libertad de conciencia. Dios nunca te obliga a creer de determinada manera. Él te deja usar tu libre conciencia, pero el Espíritu Santo te lleva a la verdad. Si de repente tú lo lees la primera vez y no lo entiendes y vas en una concepción errada, el Espíritu Santo te va a llevar, si tú se lo pides, si tú te mantienes en ese concepto errado y empiezas a profundizar buscando aplicarlo o buscando la explicación para ello, para poder enseñarlo, ahí te vas a quedar. Ahí no va a haber discernimiento posible que te dé el Espíritu. ¿Okay? Entonces, mi amado, Dios respeta la libertad. Es posible, cuando estamos estudiando la Biblia, que suceda esto que acabo de decir, que cuando leo una verdad aquí, la malinterpreto y entonces en mi conciencia queda grabada de esa manera. Es una parte que es peligrosa y precisamente por eso es que en la antigüedad la Biblia no estaba disponible y por eso que era tan difícil adquirirla. Y decían que los únicos que tenían el poder para discernir e interpretar eran los sacerdotes, porque la gente inventaba muchas locuras. Y hoy todavía lo dice la Iglesia Católica, que por culpa de que la Biblia se dio es que hay esas miles de religiones. Y esa no es la verdad. La verdad es que el hombre en su voluntad ha torcido la Biblia como quiere. ¿Y dónde es que ha fallado más la iglesia cristiana? Bueno, lamentablemente en los escritos de Pablo. Y con esto voy a concluir. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, para que vean lo que pasa con Pablo. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación, como también nuestro amado Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. En casi todas sus epístolas, hablando en ellas estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, de las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, si eso pasaba en el tiempo que estaba Pedro y Pablo vivos, que podrían explicárselo, no, yo no quise decir eso. ¿Qué se espera hoy? Eso es lo que ha pasado, y por eso es que hay miles de denominaciones. Y cuando alguien cree que tiene una interpretación privada, entonces llega y abre una iglesia. Y consigue seguidores y por ahí se va eso. Mi amado, la Biblia es un libro con autoridad. Es un arma poderosa, ¿ok? Y tiene un papel preponderante en tu vida espiritual. Pero solo bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la única manera de saber si el Espíritu que te está guiando de manera correcta? Vamos rapidito, Isaías 8:20. La misma palabra te va a responder. Isaías 8:20.
a la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto es porque no les ha amanecido. La Biblia nunca se va a contradecir. Fija nada más en el ejemplo que les puse al principio, que el Espíritu Santo me dijo que lo hiciera. El caso del cerdito. Dios no va a decir en el Antiguo Testamento que el cerdo es un animal impío, el cerdo es un animal inmundo, perdón, y después lo va a permitir el consumo. A la ley y al testimonio. Si no habla conforme a eso, es porque no le ha amanecido. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a ver, tengo otras preguntas aquí para que las responda en los comentarios. Cuarta pregunta. Bueno, ¿cómo debemos considerar la Biblia como un todo? Y la última pregunta, ¿qué sucede cuando nos sentimos seguros de nosotros mismos? Bueno, esta parte no la exploré, menos mal que leí la pregunta, porque me estaba faltando esta parte. Mi amado, corremos el riesgo, la semana pasada estudiamos orgullo versus humildad, ¿no? Corremos el riesgo de que cuando hemos leído la Biblia varias veces y ya prácticamente la hemos aprendido muchas porciones de ella, muchos versículos, cuando nos toque leer algo, que estamos haciendo un estudio, que de repente el estudio dice, lee el versículo tal, yo me lo sé y no lo leo, porque ya yo me lo sé. Eso es justicia propia. Y cuando empezamos a actuar así, va a llegar el momento que vamos a rechazar la Biblia. Porque el orgullo se va a apoderar de nosotros y vamos a perder de vista al autor de la Biblia. ¿Por qué? Porque ya la sabemos. Ejemplo de esto, el año bíblico. En mi caso, hablo de mi testimonio, yo creo que ya perdí la cuenta. Yo creo que ya este es el 10º año bíblico que hago. ¿Okay? Y yo tengo un grupo de WhatsApp que ya tiene como 8 años, 9 años. En este comparto todos los años y varios grupos comparto todos los años el año bíblico. ¿Por qué? Porque es una bendición poder leer la Biblia cada día. Recuerdo haber estado una vez en una iglesia y un hermano dijo así, a mí me llamó la atención y de verdad que lo vi como jactancia, ¿no? Que era el momento de la elección de escuela sabática y faltó un maestro. Entonces este hermano, que era anciano de iglesia, llegó y dijo, bueno, pero le dijeron, aquí está el folleto para la guía. No, yo no necesito folleto para poder explicar lo que está allí, porque ya yo me lo sé. No, mi amado, no cometamos ese error. Dependamos de Dios y pongámonos a los pies de Jesús con humildad, así como lo hacía María. ¿Recuerdan Marta? Estaba tan ocupada y Marta le reclamó a Jesús, pero mira, mi hermana no me ayuda en los quehaceres. Marta, Marta, muy ansiosa andas, y ella escogió la mejor parte. Entonces recuerda que cuando estudias la Biblia, estás sentado a los pies de Cristo, a los pies de Jesús, aprendiendo del Maestro. Entonces no te pierdas ni una. Cuando te toque leer las genealogías, a veces se hace tedioso, sí, a mí también se me hace tedioso a veces. Pero es un gozo porque estás teniendo un momento de comunión con Dios. No estás haciendo las cosas para aprenderlas. ¿Por qué? Hay un ejemplo que te puedo mostrar aquí. Lo estudiamos la semana pasada. Había un hombre que oraba consigo mismo, que decía, gracias porque yo no soy como los otros hombres. No soy ladrón, no soy adúltero, yo diezmo, yo hago, yo ata, yo tal. ¿Quién era ese hombre? Un fariseo. Conocía la Biblia, hasta las comas se las conocía. Pero la Biblia para él era solo un libro de texto. Y cuando la Biblia para ti se convierte en solo un libro de texto, esto es la ley. Entonces, vas a estar juzgando a todo el mundo en base a tu conocimiento. Uy, pero mira cómo se equivocó. Uy, pero mira aquel. Uy, pero y este. Entonces, el resultado natural de apartarte de Dios es empezar a despreciar al prójimo. ¿Por qué? Porque te crees mejor. El orgullo toma posesión de ti porque has perdido la humildad de aprender de aquel que es manso y humilde de corazón. Bueno, la lección se alargó mucho, 25 minutos, mi amado. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza es tuya, mi Dios. Aquí estamos, oh Padre, delante de ti agradecidos
y aceptando la autoridad de tu palabra, Señor. Es tu palabra, es palabra de vida, es palabra que transforma, es palabra que crea, Señor. Gracias te damos porque la palabra es toda, Antiguo, Nuevo Testamento. Y todo libro que vayamos a leer con algún asunto teológico se pesa a la luz de la Biblia. Si no está conforme a la Biblia, no es para mí. Si no está en la Biblia, no es para mí. Si está en la Biblia, con todo gusto lo acepto. Porque la Biblia tiene el poder de transformar. Perdona mis pecados, perdona nuestros pecados, ayúdanos en todas nuestras necesidades, oh Dios, así como las has hecho hasta hoy. Límpianos también de toda maldad conforme a tu promesa. Esta oración la hemos hecho sin poder, sin dignidad alguna, sino en los méritos y en el poder de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Algo que no les comenté también en el año bíblico, sucede que un versículo cambia el sentido a veces cuando lo lees por segunda, tercera, cuarta, quinta vez. O sea, cada vez que se hace el año bíblico consigues cosas nuevas, nuevas revelaciones. No es que está inventando algo nuevo, sino que Dios te está revelando más. Dios te bendiga, Dios te guarde. Maranata, Cristo viene.